Sart, secretario de Red MMT de España. Voy a continuar lo que hizo el compañero Stuart la semana pasada y esta es la segunda parte de las preguntas y respuestas sobre la TMM. Entonces me voy a encargar de la segunda mitad de las preguntas que nos dejasteis a finales de febrero en nuestra página de Twitter. Antes que nada, como en el vídeo anterior, también podéis encontrar abajo en la descripción pues, los links de todas las referencias que he usado para estas respuestas, así como el link a nuestra página web y la dirección de correo en caso de que tengáis más preguntas o os queráis informar de lo que estamos haciendo o que queráis uniros a Red MMT España. Bueno, sin más dilación, pues me pongo a responder. Empezamos con una pregunta de Arturo _Sporting que dice así: teoría monetaria moderna aplicada a un país sin soberanía monetaria como España, ¿cómo debería actuar el Banco Central Europeo para simular la soberanía monetaria de los países de la Unión Europea? ¿Y cuál es la mejor solución que no implique salir del euro? Y bueno, pues luego nos pregunta por libros o artículos de TMM aplicado a Europa, que estos pues los podrás encontrar abajo en la descripción. Pues básicamente la pregunta nos plantea como una especie de ejercicio intelectual en la que tenemos que encontrar cuál sería el mejor arreglo institucional para llegar a lo más parecido a una soberanía monetaria sin tener la plena, porque una de las condiciones para tener soberanía monetaria es que el Estado pueda emitir su propia moneda, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el arreglo dentro de la Unión Europea para llegar a lo más parecido a la soberanía? Bueno, aquí podemos identificar dos vías, ¿no? Una vía que pase por la integración europea y otra vía que pase por dejarlas frenar el proceso de integración. Analizo primero el primero, la integración, especie de sueño paneuropeísta donde llegamos a los Estados Unidos de Europa y tenemos la política fiscal común y tenemos los eurobonos y bueno, toda la historia, ¿no? En este caso, pues a no ser de que decidan tener un tipo de cambio fijo con otra moneda, pues estos supuestos Estados Unidos de Europa efectivamente serían un país con soberanía monetaria, del mismo modo que lo son pues, Japón, Suiza o Estados Unidos, ¿no? Claro, en este sentido, el soberano son los Estados Unidos de Europa, no es Italia, no es España, etcétera, etcétera. Esto ya quedaría en un conflicto interno de cuánto poder de decisión y cuántos recursos quiera, tanto financieros como físicos, quiera distribuir este supuesto país dentro de, de su jurisdicción, ¿no? Y bueno, pues si el ejercicio nos pide encontrar el mayor grado de soberanía para cada uno de los Estados miembros, no para el Estado en su conjunto, pues en este caso necesitaríamos pues, la mayor descentralización posible a nivel de política fiscal, una transferencia de recursos fiscales sin ninguna restricción y la capacidad de cada uno de los Estados miembros de emitir sus propios títulos de deuda que el Banco Central tenga el compromiso de comprar en un momento determinado, ¿no? Que normalmente es pues, cuando el precio baja demasiado o lo que es la otra cara de la misma moneda, cuando el tipo de interés, la prima de riesgo en este sentido, sube demasiado. Esta es una opción. Otra opción que yo creo que se ajusta mejor a la idiosincrasia del conjunto de países de Europa y que realmente veo más factible a nivel político, es que la Unión Europea se quede en lo que ya es y no continúe más de allá, que es básicamente, pues, bueno, como nos ha planteado Arturo como restricción, una unión monetaria, un tratado de comercio, un tratado de libre circulación, tratado de cooperación en la investigación,
Y bueno, pues luego ya acuerdos puntuales de si compramos las vacunas juntos, si no, si tenemos una posición conjunta en este conflicto, si no, bueno. Pero no ir más allá, en algunos casos incluso dar algunos pasos atrás. Y bueno, aquí, ¿qué puede hacer tanto la Comisión Europea como el Banco Central Europeo para dar el mayor grado posible de soberanía, sin ser soberanía monetaria, porque para eso hace falta la propia moneda a cada uno de los Estados miembros? Bueno, pues primero que el Banco Central Europeo se comprometa a la compra de bonos a partir de cierto momento, y donde esté este momento pues dependerá de cómo quieran retribuir a, bueno, pues a las instituciones financieras que se dedican a la compra de bonos. Y luego otra condición necesaria es que la Comisión Europea elimine cualquier interferencia en la política fiscal de cada Estado miembro. Y esto pasa por interferencias ya sean cualitativas o cuantitativas. Cualitativas sería no puedes gastar en esto. Por ejemplo, no puedes tener una empresa pública de tal. Cuantitativas sería límites de déficit y límites de deuda. Claro, alguien nos dirá, oye, pero todos los autores de la MMT dicen que Estados Unidos es un país con soberanía monetaria con soberanía monetaria, perdón, y aún así sí que tienen por Congreso límites, techos de gasto, límites de deuda, límites de déficit, etc. Sí, pero estos se los ponen ellos mismos en el Congreso. Una cosa bien distinta es que Portugal tenga límites, no porque lo haya decidido el Congreso de Portugal, sino porque lo haya decidido la Comisión Europea. Entonces, para emular la mayor soberanía posible, sabiendo que no tienen soberanía, quien decida qué límites poner o qué no, y nosotros preferimos que no haya límites en absoluto, sea el Congreso en quien es el sujeto de la supuesta soberanía. Así que en este caso, pues para llegar al mayor grado posible de soberanía, la Comisión Europea tiene que abstenerse de cualquier deseo que tenga de interferir en la política fiscal de cada país. Dando esta pregunta por respuesta, de si cualquier cosa no queda clara o si creéis que la respuesta está equivocada y tenéis algún contraargumento, os animo a que lo pongáis, bueno, nos podéis escribir, lo podéis poner en el muro, en comentarios en este vídeo, nos podéis interpelar por redes sociales. Bueno, cualquier desacuerdo, y si tenéis ganas de, de entrar en un debate, o a lo mejor no hay debate, a lo mejor digo, hostia, pues sí, pues tienes razón, pues no, nos lo hacéis saber. Pero bueno, doy esto por respondido. Queremos hacer el vídeo lo más conciso posible, así que paso a la siguiente. La siguiente, la verdad es que da para bastante, así que voy a responderla de forma muy rápida y muy simple. Dice así: ¿cuál es el origen del dinero? Lo pregunta Conrado, 1970. Aquí bueno, la teoría monetaria moderna adopta la posición chartalista planteada por Knapp. Pero bueno, para la respuesta me voy a remitir al trabajo de David Graeber, particularmente en su libro Deuda los primeros 500 años, que creo que está disponible en español. Si no queréis leer el libro entero, recomiendo saltar directamente al capítulo 2 y al capítulo 7, donde, bueno, en el capítulo 2 plantea el dinero, sus orígenes como un instrumento para medir las relaciones de deuda entre los distintos miembros de una sociedad, y a su vez ataca la idea de que el dinero emerge como un medio para facilitar el trueque. Esta idea fue propuesta por Adam Smith, desarrollada en La riqueza de las naciones, y ha sido básicamente asumida por casi toda la disciplina económica, pero David Graeber recoge que no hay ninguna evidencia antropológica de que haya existido jamás una sociedad donde el trueque antecediera al dinero. De hecho, el trueque es algo que se da entre extraños,
que no te fíes de ellos y por eso los intercambios los quieres al momento, ¿no? En cambio, Graeber propone y lo apoya con evidencias antropológicas que desarrolla en su capítulo 7. La más antigua está en la antigua Mesopotamia. Bueno, pues propone que en una sociedad ya formada pues hay ya un grado de confianza que principalmente está dado por las instituciones, donde los intercambios no se dan en el momento, sino que se extienden a lo largo del tiempo y eso se recoge a través de relaciones de deuda que quedan denominadas en dinero. Es decir, la medida de cuánto le debe una persona a otra es anterior al objeto que represente esa medida. Incluso Graeber recoge sociedades como son, por ejemplo, en el caso de los bárbaros o los irlandeses, donde no había un desarrollo sin que hubiera un mercado, ya existían los precios, las cosas ya tenían precios porque tenían que estar denominadas para el pago de multas o de penas que, que imponía el Estado cualquier forma de autoridad reconocida en esa sociedad a sus súbditos. Y para que para dar constancia de eso, en tablas, pues anotaban cuánto era el precio en esta unidad de deuda pues, de cualquier acción punible o, bueno, cuánto valía, cuál era la equivalencia de un pago de una forma o de otra, ¿no? Bueno, no me voy a extender más aquí, pero bueno, dejo el enlace del libro abajo y bueno, si no es el libro, bueno, pues recomiendo que busquéis en YouTube David Graeber 500 años de deuda o Origen del dinero y seguro que habrán pues muchos vídeos que aparezca él explicándolo, lo que sí que estará en inglés. Bueno, pasado a la siguiente pregunta, que en este caso es de Keke Palmer, que nos pregunta por qué Argentina tiene que depender de Estados Unidos en su política monetaria y endeudarse en dólares y no hacerlo en su propia moneda. Bueno, voy a hacerle un giro a la pregunta. No es porque Argentina tiene que depender, es porque Argentina de facto depende, ¿no? Depende porque por sus propias decisiones, pero no es no es obligatorio, ¿no? Bueno, primero intentaré responder cuál es la lógica detrás de que Argentina decida endeudarse en moneda extranjera, principalmente en el dólar, tanto Argentina como cualquier otro país en vías de desarrollo. Y luego plantearé que no es obligatorio y que hay alternativas que podrían mejorar los resultados que está exhibiendo Argentina en las últimas décadas. Bueno, en el caso de Argentina, como el de muchos otros, es el de naciones en vías de desarrollo que deciden no tener el pleno control de su soberanía monetaria, ya sea a través de tipos de cambio no flexibles o a través de deuda denominada en moneda extranjera. Deuda ya sea pública o privada, pero en este caso tenemos deuda, las dos. Y bueno, hay varios motivos que lo explican. Bueno, primero está el motivo económico inmediato, que es el miedo a la fluctuación del valor de la moneda local en relación a la moneda en la que las importaciones están denominadas, en este caso el dólar, que, bueno, pues para dar un poco de estabilidad a su sector privado, y que, bueno, a partir de esa estabilidad, pues harán más inversiones a largo plazo, supuestamente. Pues entonces dicen, bueno, pues nos comprometemos a que el tipo de cambio no va a cambiar, no va a bajar más de X. Y claro, para hacer eso, pues necesitas acumular reservas. Para acumular reservas necesitas, acumularlas, ya sea vía políticas mercantilistas, teniendo superávit por cuenta corriente, ya sea subiendo los tipos de interés
inmensamente para tener entradas de capitales, o ya sea endeudándose en moneda extranjera. Y bueno, la otra razón, que es una razón ya más política, es que una vez ya empiezas a hacerlo, entras en un círculo vicioso en el que tienes la posición de deudor y te sometes a la presión de grupos internacionales que defienden siempre, constantemente, la posición del acreedor. Estaría hablando del Fondo Monetario Internacional, que bueno, algunos compañeros de RDMT se refieren como el Fondo de Miseria Internacional, que bueno, básicamente lo que hace es proponer políticas que son consistentes con el pago a los acreedores, que son consistentes con satisfacer las demandas de los mercados financieros internacionales, pero que generan debilidades en la economía doméstica que las exponen a ataques especulativos. Cuando, cuando el sector privado está endeudado en moneda extranjera y también el sector público, y cuando hay el compromiso explícito a, a mantener el tipo de cambio en unos límites, pues la economía se expone a los ataques especulativos por parte de grupos financieros extranjeros, que es lo que pues, le sucedió a Asia en los años 90, lo que le sucedió a Latinoamérica en los años 80. Y bueno, otra consecuencia de todas estas políticas que son consistentes con la acumulación de reservas es que entran en choque con la maximización del bienestar doméstico, ya sea expresado en forma de erradicación de la pobreza, de provisión de servicios públicos, de pleno empleo o de lo que más necesitan los países en vía de desarrollo, que son planes desarrollistas, es industrialización del país, que es subir en la escala de la cadena de producción global, que es realizar un plan de sustitución de importaciones para tener que depender menos para tener que depender menos de los mercados extranjeros, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de estos organismos internacionales, ya sea el Fondo Monetario Internacional o en calidad de think tanks, es decir, investigación no académica, otros organismos como la OCDE o el Banco Mundial, pues hacen muchas presiones, ya sean formales o informales, para que los países en vía de desarrollo adopten estas medidas que realmente son extremadamente cortoplacistas. Tienes la adquisición de moneda extranjera inmediata, pero te pones en una situación de debilidad y de dependencia al exterior que perpetúa los males que te hicieron endeudarte moneda extranjera en el primer momento, ¿no? Pero es necesario llegar a este punto. Bueno, nosotros creemos que no, aceptando, por supuesto, que no es un camino fácil, que no hay soluciones perfectas, que hay riesgos, por supuesto, que evidentemente pues, Mozambique o cualquier otro país en vía de desarrollo parte en una situación de desventaja en comparación a los Estados Unidos, Nueva Zelanda, etcétera, etcétera. Pero creemos, y creo que la historia lo apoya, que cuanto más independientes han sido las naciones, en vía de desarrollo en este caso, más posibilidades han tenido de ser exitosos en sus planes de desarrollo. El ejemplo de éxito siempre es Corea del Sur, ¿no? Tenía políticas de comercio restrictivas, inversión pública muy fuerte, intervención en sectores estratégicos, lo que en la literatura se llama como represión financiera y es un ejemplo de éxito y funcionó y ahora mismo Corea del Sur es un país desarrollado. Con un caso aparte que merece su propia discusión, pero en ese sentido China también es un ejemplo de éxito en el sentido de que en su intervención en la economía estatal ha conseguido ahora ser una economía que produce bienes de alto valor añadido.
la empresa Xiaomi es un ejemplo de éxito y no se entendería sin la intervención del Estado, por supuesto. Así que, bueno, en este sentido, creemos que es mucho mejor para los países en vía de desarrollo intentar depender lo menos posible de las potencias del primer mundo, y ya sea a través de, o sea, idealmente tendrían tratados de comercio favorables, y estos tratados estos tratados de libre comercio pues los tendrían con Estados Unidos, con Europa, etcétera, etcétera. Y ahí la responsabilidad de ajuste caería en la cuenta que tiene superávit o caería en el acreedor. Un tratado de comercio favorable pues implicaría que el comercio se diera en la divisa del país en vía de desarrollo. Implicaría que si el país en vía de desarrollo tiene un déficit comercial, es el país que tiene el superávit comercial el que se compromete a gastar más para equilibrar la balanza. Lo mismo podría ser con el tipo de cambio, ¿no? Si, por ejemplo, el dólar se aprecia demasiado, pues sería el compromiso de los Estados Unidos de intentar equilibrar. Esto sería, pues, fantasía, lo mejor que le podría pasar a los países en vía de desarrollo, que es sin necesidad de tener que llegar a políticas restrictivas. Pero es que la realidad no es esta. Entonces, en un mercado más hostil para los intereses de la sociedad, de las sociedades de los países en vía de desarrollo, pues es mucho mejor llegar a acuerdos entre iguales, acuerdos de cooperación entre otros países que también están en vía de desarrollo, y cerrarse más de cara afuera, ¿no? Intentar imitar las tecnologías, desarrollar sus propias tecnologías para eventualmente sustituir las importaciones, y luego ya en una fase posterior, cuando ya se haya conseguido el desarrollo, pues ya pueden haber relaciones de igual. Pero bueno, esto es todo un tema que por supuesto merece mucha discusión, pero el kit de la cuestión aquí es que hay alternativa. Argentina no tiene que depender de Estados Unidos, y si lo hace son por estas cuestiones legítimas de que evidentemente tienen miedo de que las importaciones sean demasiado caras, cosa que influye a la inflación, pero creemos que esto al final acaba causando muchos más males de los que intenta paliar. Paso a la siguiente pregunta, que en este caso la pregunta es de Olsogorcio, no sé si lo estoy pronunciando bien, y la pregunta dice: ¿por qué apoyar una teoría que el empirismo ha demostrado falsa? Bueno, animo a Olsogorcio que nos diga qué aspectos de la teoría cree que el empirismo ha demostrado falsa, qué evento empírico es al que se refiere. Bueno, animo a que profundice en la pregunta, porque, bueno, realmente no la entiendo. Pero, bueno, intentaré dar algunos apuntes para orientar un posterior debate, si se da, ¿no? Si el soporte pues, ve este vídeo y quiere comentarlo, o si otra persona quiere participar, ¿no? A ver, lo más elemental de la teoría monetaria moderna, que es que un Estado con soberanía monetaria no tiene una restricción financiera para adquirir los bienes y servicios que estén disponibles en su propia moneda. Esto es de una índole tan descriptiva que es imposible que el empirismo haya demostrado falsa. Una vez aceptas la definición que proponemos de Estado soberano, de Estado que posee soberanía monetaria, perdón, es imposible negarlo. Cualquier restricción financiera es autoimpuesta, como ya han defendido todos los autores de la TMM. Y cualquier bien o servicio que no puedan obtener es porque no está disponible en su propia moneda. No hay más tela de la que arde. Hay otras cosas que son verdad por definición también, como como los análisis de balances sectoriales. Luego hay otros aspectos que son más prescriptivos, sí, que son pues, propuestas, ¿no? Por ejemplo, pues, las finanzas funcionales, dice que un Estado no debería maximizar
variables financieras, sino que debería maximizar variables reales, ¿no? En este sentido, pues debería minimizar la pobreza, maximizar el empleo, maximizar el bienestar de su sociedad, pero no debería preocuparse tanto del déficit. Bueno, pues esto no es una afirmación que puedas falsear o no, es simplemente una visión más normativa, más que otra cosa. ¿Qué aspectos son falseables? Pues, por ejemplo, afirmaciones como decir subir los tipos de interés contribuye más a que la inflación persista que no lo que se pretende, que es que acabe, ¿no? Entonces, pues si mañana el Banco Central Europeo dice, mira, pues subimos el tipo de interés del X% al Y%, que es mucho más alto. Y al día siguiente la inflación, ya está, se ha acabado. Bueno, pues chapo, muy bien. Ya esta afirmación que hemos defendido, pues ha quedado falseada. Si, por ejemplo, mañana España dice que van a empezar un plan de trabajo garantizado y lo hacen siguiendo todo lo que hemos defendido, es decir, el diseño es impecable, ¿no? Es todo lo que hemos defendido siempre. Y es todo perfecto, todo como lo hemos descrito en nuestras propuestas. Y luego resulta que los resultados no son nada deseables. Bueno, pues entonces, chapo. Ya tenemos otra afirmación que el empirismo ha demostrado falso. Estos son ejemplos, ¿no? de afirmaciones que el empirismo puede demostrar falso. Pero más allá de esto, lo demás es de una índole casi descriptiva. Así que bueno, yo animo al Sogorcho a que precise un poco su pregunta y ahí ya podemos entrar en el debate que quiera. Otra pregunta que, bueno, creo que va un poco en la misma línea, que es de Borja Gaba, que dice así: ¿por qué los países donde menos se ha intervenido la economía y donde menos estímulo monetario ha habido son los que mejor y más rápido se han recuperado y tienen menos inflación? De nuevo, animo a que nos pongan ejemplos para que los podamos discutir bien y en profundidad. Porque, bueno, no sé a qué ejemplo se refiere. Y sí que, bueno, como antes he puesto el ejemplo de Corea del Sur, pues es un ejemplo de un país que se ha desarrollado y que ha conseguido, bueno, es un ejemplo de éxito económico y que ha sido muy intervencionista. Y otro ejemplo, es que voy a poner el ejemplo más contraintuitivo que se me ocurra, que son los Estados Unidos, que está muy lejos de ser un paraíso liberal. En la inmensa mayoría, en la inmensa parte de su historia reciente ha tenido políticas fiscales expansivas, ha ido acumulando deuda pública año tras año, y los únicos años que ha sido más moderado en su política fiscal, que es durante los años 90, esto plantó la semilla de la crisis financiera del 2007. Lo desarrolla en un artículo fantástico Juan Gottlieb, que también dejo abajo la descripción. Luego, por ejemplo, en el libro del Estado Emprendedor de Mariana Mazzucato desarrolla la idea de que los Estados Unidos, concretamente el ejército o la NASA, en su intervencionismo, en su política fiscal activa, están detrás de los mayores avances tecnológicos que ha habido en la historia reciente. Estoy hablando de la carrera espacial, del Internet y del GPS. Esto sin la inversión pública no se entendería. Lo desarrolla Mariano Mazzucato en su libro. También lo dejo abajo en la descripción. Un ejemplo más reciente, las vacunas. No se entiende sin la inversión pública. No se han desarrollado vacunas contra la COVID sin la inversión pública. Así que, bueno, que no hay ejemplos de éxito difícil de defender. En cuanto a estímulos monetarios, a ver, aquí la TMM siempre ha defendido que no dan sus resultados, que no afectan a la economía real de la forma deseada. Siempre hemos defendido que la expansión cuantitativa, tanto del Banco de Inglaterra como de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo, no dan los resultados deseados. Porque, bueno, pues porque es lo que decía Keynes sobre la inversión, ¿no? Que tú a lo mejor puedes contener a un perro, en este caso sería pues si subes un montón los tipos de interés, porque a lo mejor la gente no quiere invertir más, pero tú no puedes animar con una correa a un perro que salga.
Tú no puedes tirar la correa y que el perro vaya a correr. Que esto sería el equivalente a pues, poner tipos de interés negativos y esperar que la gente se ponga a invertir cuando no hay expectativas de que la economía vaya a ir bien, ¿no? En este sentido, pues creemos que si lo que quieres es influenciar la demanda agregada, es mucho mejor a través de políticas directas, a través de la política fiscal, que esto lo defiende no únicamente la de teoría monetaria moderna, sino todo el conjunto de los post-keynesianos, ¿no? Lo que sí que, en cuanto a política monetaria, defendemos que sea una política más bien pasiva, acomodacionista, que bueno, pues establezcan un tipo de interés base. Concretamente defendemos lo más bajo posible, muy cerca o cero, muy cerca del cero o cero. Y ahí la demanda de reservas pues simplemente se acomoda al nivel que sea consistente con este tipo de interés. Porque aquí eliges dos cosas. O te pones a controlarlos, a intentar controlar los agregados de dinero, que tampoco puedes porque es endógeno, porque los bancos privados también crean su dinero, o controlar los tipos de interés. Las dos no. Ya tenemos ejemplos de la Reserva Federal en los años 80, que quería controlar la cantidad de dinero, fracasó. Y aparte de eso, pues los tipos de interés se dispararon. Y lo tuvieron que abandonar. Este experimento monetarista lo tuvieron que abandonar inmediatamente. O incluso un ejemplo más reciente, creo que fue en 2014 cuando la Reserva Federal empezó su plan de normalización de política monetaria, ¿no? Entonces querían subir los tipos de interés, pero también querían reducir el tamaño de su balance, ¿no? De su balance de situación. Y bueno, en septiembre de 2019, pues hubo una crisis que, bueno, un día que los tipos de interés de los mercados líquidos pues, se dispararon. Se dispararon básicamente porque la Reserva Federal no estaba atenta a acomodar la demanda de reservas en un momento en el que había una extracción de reservas, porque hubo en el mismo día una emisión de bonos y el pago de impuestos a las corporaciones, ¿no? Y bueno, claro, si la Reserva Federal no acomoda la demanda de reservas, pues los tipos de intereses se disparan, esto es malo para la economía, y evidentemente terminaron con su plan de normalización inmediatamente. A la primera que hay este problema, lo terminan y vuelven a acomodar la demanda de reservas, que este es el rol que le adjudicamos al Banco Central, nada más. Es un rol extremadamente pasivo. Así que sí, en este sentido, defendemos que no haya mucho estímulo monetario, ni estímulo ni desestímulo, que sea lo más pasivo posible, pero sí que defendemos pues, economías que estén intervenidas con políticas fiscales activas. Y creemos que hay ejemplos históricos que apoyan esta defensa. Así que bueno, animo a Borja Gaba que nos escriba qué ejemplos recoge, ya sea de fracaso de políticas activas o de éxito de países con una vocación más no intervencionista, ¿no? Quedan dos preguntas. La primera de las dos que quedan, bueno, es que la verdad es que no la puedo responder. Nos piden por un pronóstico del tipo de cambio para fin de año. A ver, la teoría monetaria moderna no provee las herramientas para hacer predicciones del tipo de cambio. Lo máximo que puedo decir es que no, usando el marco de TMM, es que no va a distar mucho de lo que acuerdan la Reserva Federal y el Banco Central Europeo en sus acuerdos bilaterales de cuánto puede desviarse. Entonces, dentro de estos márgenes, pues no sé, es tan incierto que no lo sé, no es mi área de conocimiento ponerme a adivinar sofisticadamente si va a ser 1,2 o 1 o 0,9. Esto pues no lo sé. Así que bueno, lo siento. Voy a terminar con la última, que nos la plantea derecho_decidir, que dice así: ¿quién es el encargado de decidir qué decide o no decide la teoría monetaria moderna?
y pone el ejemplo del Papa Francisco, que es quien se encarga de decidir qué dice o no dice Dios. A ver, no soy teólogo, pero lo pongo en duda. Y bueno, pregunta quién hace esto en la MMT, ¿no? Y pregunta si es Randall Frey. Bueno, a ver, como toda, como toda, como todas las disciplinas académicas, no pertenecen no pertenecen ni siquiera a sus fundadores. Evidentemente hay argumentos de más autoridad, ¿no? Pues tenemos, pues, en primera instancia, Randall Wray, Warren Mosley y William Mitchell, que a lo mejor, pues lo que ellos opinen que dice o no dice el TMM tendrá más peso de lo que diga yo. Luego tenemos otros pesos pesados como Stephanie Kelton, Scott Wheeler, Matthew Fortaster, Paulina Cherneva, Eric Timoa o Fadil Kabul, que también, pues, sus opiniones de lo que dice o no dice la TMM, es decir, de qué afirmaciones adjudicar o no a la TMM, pues tendrán más peso que las mías o las de cualquier otro. Pero no pertenece a ellos. Digamos que es un ente vivo que dentro de unos márgenes acepta divergencias. Por ejemplo, en lo que tiene o no tiene que hacer un país en vía de desarrollo, Fadel Kaboub dice cosas completamente distintas a lo que dice Warren Mosler. Y bueno, estas divergencias, pues con el paso del tiempo, pues a lo mejor se acaban consensuando y a lo mejor se acaba adjudicando que la TMM dice algo, yo que sé, dice X sobre el tema Y. Pero no se le adjudica a ninguna persona en concreto, de la misma forma que no se le adjudica a, yo que sé, a Marc Lavoie lo que diga o no diga el post-keynesianismo. Esto es mucha gente que participa ahí y la respuesta está más en el debate académico vivo, cambiante, que en las opiniones de cada uno, aceptando que hay opiniones de más autoridad que otras. Bueno, y con esto creo que acabo ya. Si habéis llegado hasta el final, muchas gracias por escucharme. Espero que las respuestas hayan quedado claras. Si tenéis dudas, de nuevo, por donde sea, nos podéis contactar, ya sea por el email, abajo en los comentarios, podéis interpelarnos en redes sociales. Y bueno, cualquier duda adicional que tengáis, otros temas que queráis plantear o si simplemente queréis informar sobre lo que hacemos en la asociación, pues adelante, os animo. Y nada, que tengáis una buena semana. Adiós.